Bienvenidos, bienvenidos. Ya estamos en vivo transmitiendo a través de Facebook Live. Esta es nuestra segunda sesión de la Academia de Directores. Bienvenidas, bienvenidos. Ahorita vamos con los detalles. Gracias por seguirnos en Facebook Live. Estamos esperando que se conecten ya quienes van a estar siguiéndonos a través de Facebook Live. Ya tenemos un público que en cuanto ve las notificaciones ya se conecta. Gracias. Sí, y ya tenemos algunas personas conectadas acá. Ok, voy a transmitir, voy a compartir el enlace ahorita para que haya más gente conectada, ¿sale? Permítanme. Ya estamos aquí. Estamos compartiendo ya la transmisión. Bienvenidos a la Academia de Directores. Hoy estamos en la segunda sesión. Ahorita vamos a ver los detalles de lo que vamos a estar compartiendo en este espacio. Muchas gracias. Gracias. Ahí nos vamos conectando ya. Va aumentando nuestro público. Gracias. Y vamos a compartir con algunos grupos de WhatsApp, algunos grupos de Facebook Live también. Así que bienvenidas y bienvenidos. Estamos transmitiendo ya en vivo a través de Facebook Live nuestra segunda sesión de la Academia de Directores. Permítanme, estamos compartiendo en grupos el enlace. Estamos desde Docencia Digital. Pueden buscar en Facebook Live la página de Docencia Digital y ahí vamos a estar transmitiendo. Bien, gracias. Y la grabación va a quedar también ahí, va a quedar también ahí disponible en, va a quedar disponible también en la transmisión de Facebook Live. Así que bienvenidos. Estoy viendo dónde estamos compartiendo. Ya estamos. Bien, gracias. Desde Docencia Digital. Bueno, ya estamos. Permítanme. Ya llevamos una buena cantidad de personas. Gracias. Ok. Bien, bien, gracias. Bien, pues empezamos. Maestros, maestras, bienvenidas, bienvenidos. Ahorita vamos a responder todas las preguntas que haya, todas las dudas. Vamos a empezar con una sesión introductoria, porque al parecer hay muchas dudas. Adelante con la pregunta, por ejemplo, por favor, Erika. Ahorita las vamos a ir respondiendo. Bienvenidos, bienvenidas. Maestros, maestras, esta es la segunda sesión, segunda de nuestro programa llamado Academia de Directores. Academia de Directores es un proyecto de docencia digital que trata de ir formando cuadros directivos a partir de la necesidad clarísima y manifiesta de los directores y directoras de este país, supervisores, subdirectores, personas que ejercen un cargo directivo y que nos queda claro que para ese cargo directivo no fuimos formados. La OCDE en 2010 recomendó a México que se formaran a colegios de directores, academias de directores, que hubiera una formación específica, porque quien es director en nuestro país actualmente no estudió para ser director, estudió para ser maestro, viene del aula, viene de prepararse pedagógicamente, didácticamente, y cuando ejercen el cargo, cuando toman el cargo, nos damos cuenta de que es una labor muy distinta a lo que fuimos preparados. Implica, además de conocer el aspecto pedagógico, lo que ocurre en el aula, por supuesto, en una gestión pedagógica, implica mucha gestión administrativa,
mucho conocimiento de la normatividad, implica tener capacidades desarrolladas para relacionarse con padres de familia, para intervenir ante conflictos, para solucionar problemas, para gestionar beneficios para su escuela. Y en todo ello, pues no tenemos esa preparación específica que se necesita. La semana pasada, en nuestra primera sesión de la Academia de Directores, nos acompañó el maestro Javier Insausti, quien es un director de 2 turnos en 2 estados de la República, que son muy cercanos, son colindantes, que es Durango y Coahuila en la región de La Laguna. Él es director en Lerdo y es director en Torreón. Y bueno, nos quedamos maravillados con las aportaciones del maestro Insausti, que nos dio un acercamiento a todo lo que representa la normatividad. Si es la primera vez que se conectan algunos de ustedes, no se preocupen. Esta sesión se les comparte grabada de manera que la puedan recuperar. Esta es la segunda sesión y estamos a punto ya de cerrar el grupo que va a pertenecer a la primera generación de la Academia de Directores. Y con la intención de que más gente esté beneficiada, en esta sala caben 500 personas. Tenemos esa cantidad de personas casi inscritas, pero no se conectan y entendemos que es sábado, que tal vez dedicamos a otras actividades y que de manera sincrónica vamos a ver, pero que nos interesa pertenecer, aunque de manera sincrónica tomemos las sesiones. Pero queremos aprovechar la máxima capacidad de las salas. Entonces vamos a empezar con una dinámica muy sencilla. Fíjense, hace tiempo un amigo personal escribió un libro que se llama Un director para el siglo XXI. Él se llama Sergio Román, el doctor Sergio Román. Escribió este libro que se llama Un director para el siglo XXI. Lo publicó en una editorial de la cual yo soy director. Bueno, fui director en su momento de esa editorial. Y le pedí autorización para poder compartir ese libro con ustedes. Él me concedió la autorización. Pero vamos a hacer una dinámica como para ganarnos ese libro de manera muy sencilla. Les vamos a compartir un formulario y ese formulario les vamos a pedir que inviten a algunas personas y que manden la evidencia de que están invitando ustedes a otras personas, y quien mande la evidencia de que está invitando a otras personas, en automático al llenar el formulario y mandar la evidencia, descargan el libro. ¿Sí? Se llama Un director para el siglo XXI. ¿Sí? Es un libro muy recomendable que vamos a hacer parte de este trayecto. Les decía, regresando al punto, que no fuimos formados para ser directores. Decidimos entonces hacer lo siguiente. Elegimos los perfiles directivos que, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, son perfiles deseables. Vimos cuáles son los temas que se abordan en ese perfil. Metimos esos perfiles a una inteligencia artificial, específicamente a ChatGPT, y le pedimos: elabórame un programa formativo para directores en donde se fortalezcan los aspectos que se mencionan en el perfil para las figuras. Y metimos los perfiles y nos dio un programa de 12 sesiones. Son 12 sesiones que se van a desarrollar en 4 meses. Estamos en el mes 1, estamos en el mes de febrero. ¿Sí? La primera sesión se llevó a cabo la semana pasada. ¿Sí? Esta segunda sesión está llevando a cabo el día de hoy. ¿Sí? La otra sesión va a tener lugar hasta el mes de marzo y la siguiente sesión también en el mes de marzo. ¿Sí? Todos los sábados de 6 a 8 de la noche más o menos, 8 como tiempo límite. Y con las primeras 4 sesiones vamos a darle forma al primer módulo. ¿Sí? Luego nos vamos al segundo módulo ya en el mes de marzo-abril. Luego nos vamos al tercer módulo también en abril-mayo, y prácticamente estaremos concluyendo una carga horaria de 120 horas que de manera voluntaria quienes quieran ir acumulando constancias de los módulos, pues podrán también solicitarlas con una pequeña aportación. Es decir, el programa formativo no tiene costo. El programa formativo pueden acceder ustedes, pueden tomar las sesiones, pueden preguntar, interactuar, intercambiar sin ningún tipo de problema. Son personas que tienen ese interés, esa necesidad de formativa también. Y nosotros, bueno, no nos cuesta nada el tener 100 personas, 200 personas, 500 personas, no hay ningún problema. Pero sí, ya si esto implica un proceso administrativo
de control escolar y de emisión de constancias. La constancia sí va a tener un pequeño costo, un costo realmente simbólico, y de ahí, bueno, va a haber alguna gratificación para los gastos que se ocasionan por esta operación del programa, sí, entre otras cosas, bueno, la renta de un Zoom de 500 personas, y ustedes saben que tiene costo, y alguna gratificación también a los asesores que nos están colaborando, que de manera gratuita, altruista, están colaborando con una aportación académica. Y el día de hoy, maestras, maestros, pues tenemos la participación muy valiosa, muy de mucho, de mucha valía, de mucha riqueza académica, lo que nos vamos a llevar el día de hoy, con la participación de la doctora Vanessa Martínez. Vanessa Martínez es del estado de Nuevo León. Ella trabaja en educación especial de Nuevo León, en la parte de parte técnico-pedagógica, con una proyección nacional. Y la doctora Vanessa Martínez va a tener a cargo el día de hoy la segunda sesión relacionada con la aplicación de los principios educativos de la nueva escuela mexicana, que les detallaba en el aviso que se les dio, que esos principios educativos son, en primer lugar, el principio de inclusión, ¿sí? Que es uno de los principios en donde la doctora Vanessa Martínez es experta. Eh, la doctora Vanessa Martínez es licenciada en educación especial, con acentuación en problemas de aprendizaje. Esto lo estudió en la Escuela Normal de Especialización. Fue el primer lugar de su generación y obtuvo mención honorífica en la obtención de esta licenciatura. Cursó la maestría en psicopedagogía en la Escuela de Ciencias de la Educación, también fue el primer lugar de su generación. Tiene un posgrado en Arte, Ciudadanía y Cultura en la Universidad de Valladolid, en España, una maestría en Educación eh, con acentuación en Desarrollo Cognitivo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. También por ese grado obtuvo mención honorífica, y tiene una certificación internacional en disciplina positiva. Además, tiene un doctorado en educación inclusiva en el Centro Regional de Formación Docente y de Investigación Educativa, en el famoso CRESUR, ¿sí? Obtuvo el premio ABC, Maestros de los que Aprendemos, en el 2010 a nivel nacional. Fue segundo lugar estatal en el concurso de software y material didáctico adaptado, en el 2010, algo muy necesario, por cierto. Premio estatal en el mérito docente 2011-2013. Premio estatal al mérito de la función directiva 2020-2021. Reconocimiento por prácticas inclusivas, publicaciones en la revista Redes del INEE, y en el libro Todos y Todas 2017. Diseñó el curso nacional de pensamiento matemático. Tiene publicaciones en Animal Político, en Profelandia, en el periódico El Norte, participación en foros estatales y nacionales con temas de educación inclusiva. Sí, en el extranjero, ella tiene una beca de excelencia formando formadores 2010 en la Autónoma de Madrid, España, y beca a la excelencia ABC 2012 por Mexicanos Primero en la Universidad Deusto de Bilbao, España. ¿Sí? Ella ha trabajado 5 años como asesora estatal en el Centro de Capacitación Magisterial, 10 años como maestra especialista en la Unidad de Servicio de Escuela Regular en USAER, 7 años de directora en USAER Regular número 24, 2 años como presidente del Consejo Nacional de Maestros ABC 2017-2019, 5 años como miembro del Colegiado Estatal de Directivos de la Dirección de Educación Especial, y 3 años coordinando la estrategia educativa Escuela TV Educación Especial. Maestros, maestras, hoy tenemos el privilegio de que esté con nosotros la doctora Vanessa Martínez. Bienvenida, Vanessa, de verdad un privilegio que esté con nosotros, y es coordinadora además de una próxima publicación de un proyecto que tenemos en Docencia Digital, y el libro se va a hacer sobre el tema de el diseño universal de aprendizaje en el trabajo por proyectos. No se lo pierdan. Adelante, doctora Vanessa. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Un placer tener la oportunidad de compartir lo que desde nuestras trincheras estamos haciendo en términos de inclusión educativa.
El día de hoy vamos a estar abordando la aplicación de los principios educativos. Quise estar en la sesión pasada para escuchar al maestro y saber cómo enlazar el contenido de su presentación con lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces van a ver que está relacionado todo. Obviamente busqué hacer una correlación no solamente en la cuestión conceptual, sino también en el marco legal y en estos principios y normativas que rigen lo que son los principios educativos, sin dejar de lado la parte práctica, obviamente. Voy a compartir pantalla, si me permiten. Ya se está viendo. ¿Ya? Ya, ya. No, ¿Ya? sí, ahí correcto, ahí está bien, muy bien. Bueno, pues vamos a ver los principios educativos en la práctica directiva, aplicación práctica de los principios en la gestión escolar. Vamos a empezar por el principio de inclusión, pero bueno, a mí me gusta interactuar un poco con ustedes y me gustaría que en el chat pusieran en una palabra, la primera palabra que se les viene a su mente cuando escuchan el término inclusión. Aquí los leo. Derechos, muy bien. Gracias, maestra Mayra. ¿Qué otra palabra se les viene a la mente? Igualdad, ninguno fuera, todos dentro, incluir, todos contamos, integrar, respeto, equidad, excelencia, diversidad, dignidad, incluir, integridad, todos dentro, nadie fuera, tolerancia, todos importamos, pertenencia, integrar con responsabilidad, ejes articuladores, apoyo, participación, empatía, atención diversificada, convivencia, valores, empatía, acceso, DUA. Diversidad de condiciones, discapacidad, aptitudes sobresalientes, igualdad de condiciones. Muy bien. Aceptación a formas de vida, permanencia, multiculturalidad, dar más a los que más necesitan. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Justicia, integrar. Muy bien. Voy a cerrar el chat. Si siguen escribiendo, no lo voy a ver. Pues bueno, cuando hablamos de inclusión, hablamos efectivamente de un principio rector de la educación. Hablamos desde la perspectiva de políticas educativas de una estrategia nacional, ¿sí? Una estrategia nacional que implica la atención, justamente ustedes lo dijeron, la atención a la diversidad. Pasamos a trascender de lo que manejábamos como educación especial a educación inclusiva. ¿Cuál es la diferencia? Cuando manejábamos el enfoque en educación especial, usábamos el término integración, ¿sí? Y cuando hablábamos del término integración, hacíamos alusión a incluir a los alumnos con discapacidad o con alguna necesidad educativa especial en el contexto de la escuela regular. No obstante, ahora hablamos de educación inclusiva. Educación inclusiva nos dice, sí, atención a todos y a todas, ¿sí? Para que alcancen el máximo logro de los aprendizajes. El día de hoy vamos a ver distintos términos que si ustedes se están preparando tanto para promoción vertical o para horizontal, es importante que tomen en cuenta. Les preparé como quiera un glosario basado en documentos normativos que les va a servir en términos de estudio y en términos funcionales de la práctica cotidiana. Entonces, con todo gusto se los voy a compartir. Asimismo, tenemos que considerar que sí, la inclusión es parte del derecho que tienen nuestros alumnos a la educación. ¿Cómo se sustenta la inclusión? Pues bueno, eso no lo digo yo.
Vamos a empezar por la parte legal, ¿sí? Empezamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ahí ya se amplió un poco en la sesión anterior, en cuanto al artículo 26, que habla el derecho fundamental de la educación como derecho humano, y en el artículo 27, que nos hablaba del el derecho a tener un desarrollo integral en todos los aspectos de la vida, ¿sí? Hablando de la salud, de la parte socioemocional, de la parte educativa, de una manera integral, todas las áreas del ser humano. Actualmente, la declaración de Incheon, que fue en el 2015, todavía está vigente, Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el número 4, habla de una educación de calidad inclusiva, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que vamos a eliminar las formas de discriminación en la educación. Y ahí también asegura desde la parte legal que todos los niños, niñas, adolescentes, al menos cubran la educación elemental o primaria, ¿sí? Desde ahí partimos ahora a lo nacional. Artículo tercero, que lo maneja como uno de los criterios que debe de tener la educación: la inclusión, la equidad, la excelencia y la interculturalidad. Todos estos son conceptos esenciales que tenemos que tener muy presentes al momento de ejercer nuestra labor. En la Ley General de Educación, obviamente de forma más amplia se explican cada uno de estos criterios y efectivamente, como lo dijo ahorita una compañera, actualmente, desde la parte normativa, tenemos que uno de los ejes articuladores contenidos en el Plan de Estudios 2022 es específicamente el de inclusión, ¿sí? Tenemos otro que está relacionado, que es la interculturalidad crítica, ¿sí? Que también tendríamos que estarlo considerando y teniendo en cuenta cuando hablamos de inclusión, ¿ok? Aquí ustedes van a ver durante la presentación, en la parte inferior, les puse la referencia del documento del marco de excelencia. No me quise ampliar en este sentido porque ya se explicó en la sesión anterior, pero le pongo ahí qué dominio, qué criterio y qué indicador hace alusión a este principio en particular. En este caso es el 1.1.5 dentro del marco de excelencia de la nueva escuela mexicana. Ahora sí, ¿qué nos dicen estos documentos? El artículo tercero nos dice: será inclusivo al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Y importante, porque estos conceptos los vamos a ver un poco más amplios más adelante. Con base en el principio de accesibilidad, se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas para eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Importante, maestros, porque voy a ser muy reiterativa en esta parte. Recuerden que les dije, todo esto que les voy a compartir no lo digo yo me voy a basar en todos los documentos normativos y legales que nos rigen actualmente. ¿Por qué es importante? Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, artículo 54, ¿sí? Se considera un acto de discriminación el no realizar los ajustes razonables en los casos que sean necesarios, ¿sí? Entonces, ya nos vamos a cuestiones éticas, ¿sí? Al no hacerlo, estamos cometiendo, pues obviamente, una infracción por omisión, ¿sí? Porque recuerden que el hecho de que no conozcamos estos recursos legales no significa que estemos exentos que no se nos apliquen sanciones si no los llevamos a cabo. Posteriormente tenemos el artículo 7 de la Ley General de Educación, que nos dice
que al hablar de inclusión, habla de eliminar toda forma de discriminación y exclusión. Y nuevamente hace alusión a las barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Sí? Y luego viene un documento en el 2019, que es la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, todavía vigente, ¿sí? ¿Qué nos dice acerca del término inclusión? Dice que es un principio que defiende la incorporación plena de todas las personas en la comunidad educativa, en particular aquellas que por razones de identidad, discapacidad, condiciones socioeconómicas u otra condición permanecen excluidos del sistema educativo, ¿sí? Entonces, hace alusión a la población en condición de vulnerabilidad, ¿sí? Y esto no solamente hace referencia a las personas con discapacidad, sino también estamos hablando de población migrante, población con ciertas preferencias sexuales, o sea, estamos hablando de un abanico, de una amplia gama de situaciones o condiciones de vida que hacen que la persona esté en condición de vulnerabilidad en comparación de sus iguales, ¿no? Permítanme un momento porque ya se está descargando. ¿Listo? Bueno, de la par con la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva sale el documento de la nueva escuela mexicana. En este documento se especifican las condiciones para garantizar el derecho a la educación, ¿sí? ¿Recuerdan que hablamos del término accesibilidad en el artículo 3º constitucional? Pues justo es también una de las condiciones para garantizar el derecho a la educación. Y aquí está la parte donde reafirmamos lo que nos decía el maestro en la sesión pasada. Todo está correlacionado, ¿sí? Estas condiciones son asequibilidad. ¿A qué se refiere la asequibilidad? Garantizar el derecho a la educación, ¿sí? Pero también el reconocer el derecho al respeto a la diversidad, ¿sí? Eso significa la asequibilidad. Después hablamos de accesibilidad y aquí habla de la obligación que tienen las autoridades de asegurar el acceso de todos los alumnos a la escuela. Y no solo eso, también la permanencia y el egreso de los alumnos a las instituciones escolares de carácter público. Después hablamos de la aceptabilidad. ¿Qué nos dice este concepto? Nos dice y nos habla de la cualificación docente, esta parte de la preparación docente, de las características que debe tener en términos profesionales un docente, pero también habla de la calidez, ¿sí? De este trato hacia los alumnos. Por último, tenemos la adaptabilidad. Ahí sí hablamos en términos de el uso de recursos, medidas específicas, ¿sí? En el caso de que sea necesario, que un alumno lo requiera, obviamente parte de nuestra labor es adaptar esa enseñanza. Inclusión desde el Plan 2022. Dice que contribuye a mirar y cuestionar la inclusión, el racismo, la desigualdad y la discriminación como resultado de los procesos de colonización que contribuyen a las violaciones a la dignidad humana, ¿sí? En la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva 2017 nos habla de la incorporación plena de todas las personas a la comunidad educativa y como eje articulador, ¿sí? Como eje articulador dice, estos ejes constituyen el componente que permite desarrollar el currículo desde una perspectiva ética para aprender y enseñar en, desde y para la comunidad, ¿sí?
y la inclusión es uno de estos. Ahora sí, vámonos a hablar del término barreras para el aprendizaje y la participación. Nuevamente les pregunto aquí en el chat, en una palabra, ¿qué es lo que se viene a su mente cuando hablamos de barreras para el aprendizaje y la participación? Obstáculo, dificultades, impedimento, dificultad, limitación, problema, contexto, clase lineal, motivación, necesidades, problema, impedimento, acciones, necesidades, limitación, enseñanza, apoyo, situaciones, familia, problemas, límites, limitantes, desánimo, ajustes. Muy bien. Hasta ahí me voy a quedar. Efectivamente, las barreras, algo que nos tiene que quedar bien claro es que cuando hablamos de barreras para el aprendizaje y la participación, nos estamos refiriendo al contexto, ¿sí? No nos estamos refiriendo al alumno. El alumno enfrenta las barreras, pero las barreras, dice la definición, surgen de la interacción de la persona con otros agentes educativos y los contextos donde se desenvuelve. Por ahí leí que pusieron familia. Efectivamente, las barreras pueden estar en los distintos contextos y uno de ellos, y creo que el principal donde el niño interactúa, es la familia. Y de hecho es uno de los principios que vamos a ver más adelante, ¿sí? El caso es que esa parte nos tiene que quedar muy clara, porque si hay reactivos en el examen que hablen de esto, va a ser referente a esta parte, ¿sí? Tendemos mucho a hacer énfasis en las necesidades o características particulares de los alumnos. No obstante, no volteamos a ver qué está pasando en el contexto que está limitando esa participación y que está limitando ese aprendizaje. Ahora, esta clasificación de barreras para el aprendizaje y la participación es la última que ha manejado de manera oficial Secretaría de Educación a nivel federal, ¿sí? Se manejó en el Consejo Técnico de la segunda sesión, si recuerdan, en el manual de estrategias para identificar las VAP, ¿sí? Aquí maneja 4 tipos de barreras para el aprendizaje y la participación: las estructurales, las normativas, las didácticas y las actitudinales. Si ustedes revisan en documentos anteriores, por ejemplo, la estrategia de equidad e inclusión maneja como clasificación pedagógicas, organizativas y actitudinales. La verdad es que solamente están cambiando el término, pero hacen alusión a lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de estructurales, aquí vienen, por ejemplo, algunos ejemplos. Trabajar aprendizajes estandarizados, es decir, lo mismo para todos. El negar la atención a los estudiantes por no contar con los recursos dentro de la institución, es decir, parte de nuestro trabajo es la gestión de recursos y entonces al no hacerlo, pues obviamente está convirtiéndose en una barrera y una limitación. Las normativas, dice, la organización del centro que favorece la inclusión, procesos de gestión poco incluyentes, reglamentos que no consideran a la diversidad, que en este caso tienen que ver con los términos anteriores con las barreras organizativas, ¿sí? Digamos que son conceptos que se empatan, que son similares. Están las didácticas, que anteriormente las manejaban como pedagógicas, y pues hablamos de falta de metodologías diversificadas, ausencia de una enseñanza flexible, la falta de vinculación con especialistas, tutores, familia y sociedad. Eh, por ejemplo,
vamos a decir un ejemplo muy burdo. Suelen consultarme, al momento de hacerme consultas en relación a la participación de alumnos en las escuelas, han manejado muchos maestros el centrarse en las características y en las necesidades particulares de los alumnos. Entonces me dicen, la barrera es que el alumno no tiene motivación para el aprendizaje. Y les pregunto, ¿cuál es la metodología que has implementado para que el alumno acceda a los aprendizajes que le ofreces? Y me dice, pues la misma que manejo con los demás. Ah, perfecto. Entonces, la pregunta es, y les los leo aquí en el chat, ¿la barrera está en la motivación o está en la didáctica? Efectivamente, está en la didáctica. Cuando hablamos de barreras, la barrera está en el contexto. Si hablamos de didácticas, me estoy refiriendo a toda esta parte de la metodología, de los apoyos, de las medidas específicas que se implementan para obviamente dar respuesta a esas características individuales que presentan los alumnos, ¿no? Y por último está la parte actitudinal, ¿sí? Que esta tiene que ver con la respuesta emocional que generamos todos los seres humanos, ¿sí? Ante distintas situaciones de la vida. Algunas de las barreras que podemos ejemplificar aquí son la segregación o la exclusión de estudiantes, los prejuicios, estereotipos, la sobreprotección. Por ejemplo, aquí también mencionaba la discriminación positiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando tenemos como ciertas actitudes que dan preferencia a determinado alumno por alguna condición que tiene. ¿Qué puede pasar con eso? Que a la larga estamos limitando la autonomía de ese alumno, ¿sí? El segundo principio que vamos a trabajar es la equidad, ¿sí? También lo vamos a manejar desde lo legal. Dice, desde el artículo 3º de la Constitución, será equitativo. Acuérdense que desde la Constitución son criterios. Para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia de los servicios educativos. No lo voy a leer completo porque está larguito, pero se los pongo aquí como referencia porque les voy a compartir la presentación. Entonces, en términos de estudio y repaso, les va a servir tener el artículo completo. Y entonces hablamos de 4 principios que tenemos que cumplir para cuando estamos hablando de equidad, ¿sí? Hablamos del acceso, ¿sí? Que el niño ingrese a la escuela sin ninguna dificultad en cualquier momento del ciclo escolar, independientemente de la condición en la que llegue a la escuela, ¿sí? Permanencia no es solo el hecho de aceptar al alumno en la escuela, sino asegurar que éste permanezca durante el ciclo escolar y que egrese, ¿sí? Del nivel educativo. Asegurar el aprendizaje y la participación. Exactamente, así es, maestra Mayra. Se da mucho que no los quieren inscribir porque no cuentan con servicio de USAER o UDEI. Ahorita, sí, desgraciadamente sigue siendo una barrera de acceso, ¿sí? Una barrera en términos de acceso en muchos planteles educativos. Se entiende que muchas veces no nos sentimos preparados para recibir a alumnos que presentan alguna condición de discapacidad. No obstante, si nos abocamos a las cuestiones legales y normativas,
no podemos negar el acceso a un alumno, independientemente de sus características individuales, personales, económicas, familiares. Independientemente de eso, no se puede negar el acceso a un alumno. ¿Qué hacemos nosotros acá? Primero, evaluamos los casos y referimos a donde sea la mejor opción para las necesidades del alumno. Por ejemplo, hace poco nos llegó un caso de un alumno con discapacidad auditiva que iba para tercer grado, no obstante no había tenido escolarización previa y el niño no contaba con recursos comunicativos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros como UDEI evaluamos el caso. Obviamente el acceso a la escuela regular estaba totalmente abierto. No obstante, la recomendación en ese momento fue, aquí tiene su espacio, se puede dar un servicio complementario para que el niño adquiera las habilidades comunicativas que le van a permitir precisamente derribar estas barreras para el aprendizaje y la participación. Y pues obviamente va a seguir en el horario escolar. Al final la madre familia decide llevarlo al CAM y dejarlo en servicio escolarizado, obviamente al ver que era la mejor opción para su hijo. No obstante, pues bueno, la apertura estaba por parte del directivo y por parte del equipo de recibir el caso, pero bueno, son casos que en la vida cotidiana de las escuelas te topas cada día, ¿no? Cuando hablamos de equidad, aquí decía que tenemos que discernir entre equidad e igualdad. Les pregunto, ¿es lo mismo equidad e igualdad? ¿Los leo? No, no. ¿Cuál es la diferencia entre equidad e igualdad? Igualdad es lo mismo para todos, ¿sí? A todos le ofrecemos exactamente lo mismo. Y aquí Sandra nos dice, equidad es dar a cada uno lo que necesita, ¿sí? Y efectivamente, equidad es darle a cada quien lo que requiere, lo que necesita, acorde a sus características individuales. Y decía ahí que la equidad era una forma de lograr esa igualdad que por naturaleza no se dio, ¿sí? Compensar de cierta manera lo que por naturaleza no se dio. Dice, para algunos docentes los niños con ciertas características son un problema y con otros que les crean las condiciones para que aprendan, no. Dice, igualdad, dar lo mismo a todos, equidad, dar a cada uno lo que, lo que quieren, más bien lo que necesitan, ¿sí? Lo que necesitan, porque no es lo mismo el querer y necesitar. Muy bien, muchas gracias por participar. Los estoy leyendo. Muy bien. Y para lograr esto, ¿qué necesitamos? Realizar ajustes razonables y diferenciar entre estrategias diversificadas y estrategias específicas. Discernimos, estrategias diversificadas tienen que ver con la atención a todos, ¿sí? Y hablamos de metodologías, por ejemplo, el empleo de metodologías activo-inductivas que nos permiten tener como esta diversificación en la forma de enseñanza, como la metodología de proyectos o el aula invertida, que tienen características que se pueden adaptar a las distintas características de nuestros alumnos. Y tenemos por otro lado las estrategias específicas, ¿sí? Las estrategias específicas tienen que ver con la personalización de la enseñanza, ¿sí? Y personalización de la enseñanza no significa lo que antes nosotros manejábamos como adaptaciones curriculares. Hablamos de ajustes razonables y medidas específicas y uso de apoyos, ¿sí? Que obviamente dan respuesta a necesidades particulares de los alumnos. Vamos a ahondar un poquito en esto. ¿Qué son los ajustes razonables? Son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas. Y aquí dice que no impongan una carga desproporcionada o indebida.
cuando se requieren en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Fíjense aquí sí hace referencia a la discapacidad, ¿sí? Aquí dice, para garantizar a las personas con discapacidad el goce de todos los derechos humanos. Es decir, en este sentido, hablamos de alcanzar estos niveles de equidad, de compensación, de obviamente las características o las necesidades que tienen los alumnos. Hablamos también de medidas específicas, que son acciones necesarias para revertir la discriminación y acelerar o lograr la igualdad de hecho en las personas con situación de vulnerabilidad, ¿sí? Ajustes razonables es cuando estamos hablando de personas con discapacidad y medidas específicas amplía un poco el margen de acción porque habla de situación de vulnerabilidad, ¿sí? Y hablamos de esta cuestión de accesibilidad, derecho humano, el derecho humano a la educación, el modelo social de la discapacidad, ¿sí? Que hace referencia a que las limitantes son del contexto y no de la persona, la eliminación de barreras, las necesidades particulares de los alumnos, la consideración de las necesidades particulares, esta parte de la personalización y las modificaciones que se requieren en las políticas, culturas y prácticas de las escuelas. En educación inclusiva nos manejamos bajo tres dimensiones, que son precisamente estas. Las políticas que tienen que ver con la parte normativa de la escuela, la cultura, que son los valores institucionales e en general alumnos, maestros, padres de familia y comunidad educativa, y las prácticas que tienen que ver, pues obviamente, con la parte pedagógica que se lleva a cabo en las escuelas. Y en este sentido, las propuestas que nosotros hacemos en términos de asesoría está basado en estas tres dimensiones, por eso se hace alusión en este documento de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que es donde me estoy basando para dar respuesta a que nos referimos con ajustes razonables. Eh, Aquí tenemos que los ajustes razonables pueden ser en cuanto a infraestructura, equipamiento, materiales didácticos, implementación del currículum, materiales didácticos en términos de comunicación e información y organización de la jornada escolar. Yo les pregunto, en base a esto, el empleo de la silla de ruedas, ¿a qué hace referencia? ¿Estoy hablando de ajuste razonable o estoy hablando de una medida específica? Aquí los leo. Medida específica. Vamos a hacer aquí la aclaración. Aquí tenemos a Mayra, muy bien. Ok, fíjense, tenemos que clarificar esto, porque esta puede ser, si están en proceso de preparación para los exámenes, esto es importante, porque estas sí son preguntas de examen. Los ajustes razonables, fíjense aquí, garantizan a las personas con discapacidad el goce de todos sus derechos humanos, ¿sí? Los ajustes razonables hacen esta parte compensatoria en las personas con discapacidad. El uso de auxiliares auditivos, por ejemplo, en una persona con discapacidad auditiva, el uso de silla de ruedas, ¿sí? Tienen que ver con ajustes razonables. Cuando hablamos de medidas específicas, hablamos de ampliamos este margen hacia personas en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Aquí, por ejemplo, entra toda esta parte de educación indígena, educación migrante, ¿sí? Entonces, todas esas medidas específicas, por ejemplo, el empleo de una segunda lengua,
entra como una medida específica, no como un ajuste razonable. Esa es la diferencia entre ajuste razonable y medida específica. Uno tiene que ver con la discapacidad, da respuesta a la condición en sí del discapacidad, y la medida específica tiene un abanico más amplio en cuanto a revertir la discriminación y acelerar o lograr la igualdad en personas en situación de vulnerabilidad. El siguiente principio habla del desarrollo integral, ¿sí? Aquí la verdad es que son muchos documentos normativos que hablan acerca del desarrollo integral. Aquí les puse que hace alusión al dominio 3, el 3.2.1, ¿sí? Dentro del marco de excelencia. En cuanto al artículo tercero, dice, educará para la vida con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar, ¿sí? En la Ley General de Educación, artículo 11, el Estado a través de la nueva escuela mexicana buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro del aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y tendrá como objetivo el desarrollo humano integral del educando, ¿sí? ¿Cómo se pone en práctica? A través de los principios de la nueva escuela mexicana, ¿sí? Que obviamente tienen una visión integral del alumno, del ser humano, desde no solamente desde la perspectiva personal, sino también lo social, ¿sí? Como miembros de una comunidad y como miembros de una nación. También pues tenemos los campos formativos, que de hecho obviamente abarcan todas las áreas del desarrollo humano. Después hablamos del aprendizaje centrado en el alumno, ¿sí? Tenemos que, ahorita hay una variabilidad en ese sentido. ¿A qué me estoy refiriendo? Plan de Estudios 2011, uno de los principios pedagógicos, estipulaba específicamente, de hecho el principio número 1, estipulaba que teníamos que centrar la atención en los estudiantes. Posteriormente, en Aprendizajes Clave 2017, también en el principio 1 decía poner al alumno y el aprendizaje en el centro. Pero luego, en la nueva escuela mexicana, ¿sí? Según distintos documentos, uno sí marca, el original de la nueva escuela mexicana sí dice poner el centro en el alumno, pero en el plan 2022 hace énfasis en lo comunitario. Recuerden que hemos estado viendo mucho en los consejos técnicos la cuestión de la territorialidad, la decoloneidad, ¿sí? Estos términos que hablan de que el individuo obviamente tiene que ser visto desde su contexto, desde que forma parte de una comunidad, ¿sí? Y entonces aquí dice, la comunidad al centro del proceso educativo. Y en segundo término, ahora sí, hablamos del ser humano, ¿sí? Como centro de atención. Entonces, la nueva escuela mexicana marca una diferencia significativa de posicionar al alumno dentro del contexto, la comunidad donde está involucrado. Y esto es importante porque obviamente eso marca mucho la diferencia en las prácticas pedagógicas, ¿sí? No es lo mismo cómo se va a desarrollar la práctica pedagógica en una comunidad rural que en una comunidad urbana, ¿sí? No es lo mismo lo que va a implementar un docente que maneja la modalidad de los 6 grados a un docente que solamente maneja un grado escolar, ¿sí? Y obviamente el posicionarlos dentro de un contexto comunitario, ¿sí? Desde las costumbres, raíces, valores, ¿sí? Que van a forjar a ese individuo para que en un futuro sea autónomo y tenga una vida plena en sociedad.
Aquí tenemos el dominio al que hace alusión, el 1.1.3, para que ahí hagan sus anotaciones. Muy bien. ¿Y cómo logro que este aprendizaje esté centrado en el alumno? Pues bueno, una de las propuestas es el diseño universal para el aprendizaje, ¿sí? Como herramientas tenemos también el trabajo por proyectos. Los proyectos pueden ser proyectos escolares a nivel comunidad, los proyectos pueden ser a nivel aula y los proyectos pueden ser personales. ¿Y cuáles son esos? Hay una nueva metodología que habla de proyectos que los alumnos desarrollan en base a sus propios intereses, ¿sí? Y obviamente la escuela es un espacio para socializar esos proyectos. Cuando hay una situación, por ejemplo, nos pasa mucho que para motivar alumnos con aptitudes sobresalientes, este tipo de metodología didáctica nos es muy funcional. ¿Por qué? Porque son proyectos que nacen de forma genuina del interés del alumno. El alumno lo va desarrollando, va investigando, va nutriendo su investigación en casa y en la escuela y va socializando los avances que tiene en ese proyecto personal y al final se hacen ferias en las que cada uno presenta su proyecto y estos proyectos son desde ciencia, proyectos de química, proyectos que tienen que ver con robótica. La verdad es que los niños nos sorprenden con las propuestas que llevan a la escuela cuando son iniciativas de ellos. Entonces, ayuda mucho a que estén motivando. Obviamente, en la escuela se le dan espacios no solamente para la socialización, sino también para la puesta en marcha de este proyecto dentro de la escuela, si así es necesario. Por ejemplo, un alumno en particular quería hacer una campaña del cuidado del agua. Si lo supieron, en Nuevo León tuvimos una situación bastante caótica en ese sentido. Entonces, para desarrollar esa campaña, pues obviamente él quería implementarla con sus compañeros y con el contexto en general de la escuela y obviamente se facilitan los espacios y las instancias para que el niño pueda desarrollar su proyecto de la mejor manera, ¿no? Hablemos acerca del diseño universal, ¿sí? Partimos del derecho humano de la educación, ¿sí? Del principio de accesibilidad que se enfoca en la eliminación de las barreras y los obstáculos. Posteriormente hablamos del diseño universal como esa accesibilidad como medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Deben ser comprensibles, aplicables y utilizables, ¿sí? Principio de accesibilidad. Después hablamos del diseño universal. ¿Cuál es el origen del diseño universal? Pues el diseño universal surge en la arquitectura, ¿sí? Ron Mace, que era una persona que tenía discapacidad motora, ¿sí? Usaba silla de ruedas, propone la idea de tener espacios que sean accesibles, que tengan esa accesibilidad para todos y todas, ¿sí? Desde, desde el proceso de planeación, ¿sí? Considerar todos estos elementos desde el proceso de planeación. Y entonces define lo que es el diseño universal como el diseño de productos, entornos y servicios que cualquier persona puede utilizar sin necesidad de una adaptación posterior destinada a un público en específico, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de diseño universal de aprendizaje, muchas personas lo enlazan inmediatamente con el uso de tecnologías. ¿Por qué? Porque el uso de tecnologías es muy accesible, ¿sí? La mayoría de las personas puede acceder a la tecnología sin ninguna dificultad. Entonces,
Cuando hablamos de diseño universal, inmediatamente lo primero que se viene a nuestra mente es el uso de tecnologías. Ahorita vamos a ver si es posible aplicar diseño universal para el aprendizaje sin uso de tecnologías. Ahorita lo vamos a platicar. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta rampa, ¿sí? Si se fijan, tienen la posibilidad de que una persona que puede caminar sin ningún problema pueda subir. Tiene barandales para aquellas que tienen cierta dificultad para subir. Y tiene rampas para personas en silla de ruedas, ¿sí? Entonces, este es un diseño arquitectónico universal, ¿sí? Es accesible para todos. Y luego hablamos ahora sí del diseño universal para el aprendizaje. Este fue desarrollado por el Centro de Tecnología Aplicada, CAST, ¿sí? Ya en este momento ya tiene varias versiones, ¿sí? No solamente es la versión que ahorita la mayoría conoce. Ya tiene varias versiones, ha tenido varios ajustes. Ahorita ya estamos en una propuesta de incluso puntos de verificación. ¿Por qué? Porque cuando solamente se enfocaba a los principios del diseño universal, muchas veces era difícil de aplicar en la vida cotidiana porque el lenguaje, pues obviamente no permitía una compresión genuina del concepto. Entonces, los puntos de verificación nos dan ítems tangibles de aplicación en el día a día de las escuelas. Dice, su foco de atención es dotar de mayor flexibilidad al currículum, los medios y materiales, que todos accedan al aprendizaje y se sustenta en la neurociencia aplicada al aprendizaje. Un enfoque diseñado para ofrecer a todos los estudiantes igual oportunidad de aprender, ¿sí? Cuando hablamos de neurociencia, ¿sí? Hay una teoría de las redes neuronales donde se hicieron distintos estudios, donde se presentaban distintos retos, distintas actividades que implicaban el aprendizaje y pues obviamente los neurocientíficos verificaban qué áreas del cerebro se activaban ante las distintas actividades de aprendizaje. ¿Y qué notaron? Pues que había redes de reconocimiento que tienen que ver con actividades relacionadas con la percepción e interpretación de la información, ¿sí? Redes estratégicas, si se fijan, está de color azul, el lóbulo frontal, que tiene que ver con la toma de decisiones, ¿sí? Con esta parte de de la autorregulación, la toma de decisiones, la planificación. Y también se dieron cuenta que cuando la persona estaba sometida a actividades que tenían que ver con un aprendizaje significativo, se activaba esta última red, la red afectiva, ¿sí? Que es el sistema límbico que tiene que ver con lo emocional, la motivación por aprender, ¿sí? Cuando hablamos de las redes de reconocimiento, hablamos de múltiples formas de representación. ¿Se acuerdan que les dije que tiene que ver con los canales perceptuales, cómo recibimos la información? Pues bueno, aquí algunos ejemplos, por ejemplo, cuando trabajamos el tema de las plantas, pues lo podemos hacer a través de una infografía, a través de un video o de forma tangible. Hay niños que son más kinestésicos. La verdad es que la mayoría le gusta aplicar, poner en práctica los conocimientos, tener la posibilidad sensorial, no solamente de ver, sino también de tocar, de experimentar. Y pues bueno, al hablar de múltiples formas de representación es precisamente presentarle al alumno de distintas maneras la información para que pueda acceder a ella. Algo importante aquí, últimamente han sido como muy enfáticos con la cuestión de los ritmos y estilos de aprendizaje, ¿sí? Esta teoría de las redes neuronales mitifica la cuestión de los estilos de aprendizaje. ¿Por qué?
porque aquí habla de que la plasticidad cerebral permite que cualquier persona, cualquier niño, niña, adolescente o adulto, ¿sí? Que se enfrente a una situación de aprendizaje, ¿sí? Se puede adaptar a las distintas formas de representación, de forma auditiva, de forma visual, de forma kinestésica, de forma tangible, donde la pueda manipular, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Entre más opciones le des al alumno, obviamente el niño tiene mayores posibilidades de adquirir el aprendizaje, ¿ok? Después viene la red estratégica que hace referencia al cómo del aprendizaje, ¿sí? Esta parte de la estructuración, de la planificación, de la toma de decisiones, ¿sí? Múltiples formas de acción y expresión. Aquí estamos hablando ahora sí de cómo el niño va a externar o a expresar el proceso que lleva a cabo. Esto tiene que ver con la metacognición, ¿sí? El proceso que lleva a cabo al momento de realizar un aprendizaje o llevar a cabo una acción, que el aprender a conocer y aprender a hacer, ¿no? Cuando el niño lo expresa, pues obviamente se está llevando a cabo un aprendizaje más significativo. Y entonces aquí vemos distintas formas en que el alumno puede expresar lo que está aprendiendo, ¿sí? Lo puede escribir, puede hacer una historieta, puede hacer una escenificación, puede hacer una canción, puede hacer un video, puede hacer muchísimas formas en que puede expresar lo que aprendió. Por eso cuando hablamos de evaluación formativa es tener como mayor flexibilidad en cuanto a la forma en que el niño muestre o socialice sus aprendizajes. Y por último, hablamos de esta red afectiva que nos habla de múltiples formas de implicación, cómo se implica el alumno en el aprendizaje y la motivación. Aquí, por ejemplo, les pongo la foto de los proyectos personales, tablas donde el niño puede estar visualizando su rendimiento, lo que va aprendiendo, lo que va logrando. Y algo que es muy importante cuando hablamos en términos de implicación es anticipar al alumno lo que yo quiero lograr desde un inicio, ¿sí? Muy similar a lo que maneja, por ejemplo, el aula invertida, ¿sí? Yo con anticipación le digo al alumno cuál es el tema que vamos a trabajar, qué es lo que espero de él, mis expectativas. Recuerden, las expectativas deben de ser positivas hacia todos nuestros alumnos. ¿Qué espero yo que aprendan? ¿Sí? Y posteriormente le damos la oportunidad de que él pueda, pues obviamente, investigar y ahondar más y profundizar en el tema, y lo puede hacer en la escuela y lo puede hacer en casa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le damos esta apertura a los alumnos, les da mayores posibilidades de que esté implicado en su propio aprendizaje, no simplemente que nosotros seamos como los expositores, ¿no? Vamos a hacer una dinámica y aquí necesito 4 voluntarios. Claudia Redondo levantó la mano, muy bien. Tenemos a Claudia. ¿A quién más? Edith Saraí. Muy bien, muy bien. Los primeros 4 que tengo aquí me aparece Edith, Claudia, Sandra y Nayeli. Ok, vamos a hacer esto. Van a elegir una categoría. Pueden ser las que están aquí. Aquí tenemos animales, medios de transporte, juguetes y lugares. Pero ustedes pueden escoger otra categoría. Dejen la mano levantada porque luego no las veo aquí en la pantalla. Muy bien. Cada quien escoja una categoría. Claudia Redondo, ¿qué categoría escogiste?
Lugares. Lugares, muy bien. Olimpia, acuérdense que pueden escoger una categoría que no esté aquí, que sea de su interés. Nada más que si nos la tienen que decir. Olimpia, Juguetes. juguetes, muy bien. Nayeli, ahí está. Animales. Animales. ¿Y Edith? Medios de transporte. Medios de transporte, muy bien. No se olviden de sus categorías, las van a ocupar. La consigna es la siguiente. Ustedes van a pensar de su categoría algún elemento. Por ejemplo, si dijiste animales, yo puedo escoger un animal, ¿sí? Supongamos un gato, ¿sí? Y de las formas que vienen aquí, ustedes van a tener que presentarlas al grupo y ellos tienen que adivinar qué animal o qué lugar, ¿sí? O qué transporte se están refiriendo, ¿ok? Pero van a tener que ser de la forma que dice aquí, ¿ok? Entonces, a Claudia Arredondo, vamos a ver cuál te toca a ti. Levanta la mano para el alto. Escribir. Lo vas a escribir. Vas a tener que describir el que seleccionaste, ¿ok? Para que los demás te lo adivinen. Olimpia, sigues. Sí. Alto. Con tu cuerpo. Lo vas a tener que expresar con tu cuerpo. No puedes hablar, no puedes escribir, tiene que ser con tu cuerpo. Nayeli, puedes levantar tu mano. No te veo, Nayeli. Ahí, ok. También le voy a volver a girar porque te tocó lo mismo. Ah, está cerrado esto. Con palabras, ¿sí? Expresión oral. Y Edith, adelante. Ordenador gráfico, ¿sí? Ciertas características, ¿sí? Ok. Al que le tocó escribir, lo puede hacer a través del chat. Puede poner ahí las características del objeto, animal, transporte, lugar. En tu caso, Claudia, escogiste lugares, ¿verdad? Ahí está. Sí, 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 es de lugares. Muy bien, te leemos. Olimpia, ¿lista? A ver. Ciudad tranquila, colonial, presten mucha atención. Gorditas de comida. Guanajuato. Alacranes. No, alacranes no hay en Guanajuato, sí hay en Guanajuato. Es Durango. ¿Durango? Sí, muy bien. Gracias, sí, muchos le atinaron, muy bien. Olimpia, expresión corporal con tu cuerpo. Volado, dados,
pelota, Ya lo escribieron, Matatena. matatena, muy bien. Gracias, maestra Limpia. Maestra Nayeli. ¿Está lista, maestra Nayeli? Ya le activé el ya. audio. Ya. Gracias. Es un animal grande Ajá. entre la nieve, come pescados y tiene el oso polar, sí. Sí, muy bien. Muy bien. Ahora sigue Edith. A ver, preséntanos. A ver, te voy a activar tu audio para que nos leas las palabras que hay porque no nos da la vista. Ok, me tocó medio de transporte. Y acá dice saludable, económico, lento, agotador, poco usado en ciudades. Sí, bicicleta. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Un aplauso a las 4 participantes. Este es un ejemplo de múltiples formas de, a ver si me contestan en el chat. Hablamos de múltiples formas de representación, múltiples formas de acción y expresión y múltiples formas de motivación. ¿Qué trabajamos con esta dinámica para ejemplificar estos principios? A ver, representación. ¿Qué más se trabajó? Acción y expresión, motivación, curiosidad. Efectivamente, trabajamos los 3 principios en una actividad tan sencilla como es esta. ¿Y por qué se las quise poner? Porque muchas veces nosotros vemos estas estrategias de diseño universal muy alejadas de nuestra práctica cotidiana. La realidad es que la mayoría de los docentes las ha implementado, ¿sí? Ha implementado estos principios a través de juegos, a través de dinámicas, a través de proyectos. Entonces, este es un ejemplo muy burdo de cómo algo tan sencillo puede implementar o llevar a cabo cada uno de los principios del diseño universal. Motivación, porque ustedes mismas eligieron el tema y aunque yo les propuse unas categorías, ustedes también tenían la libertad de escoger la categoría que ustedes quisieran, ¿sí? Tuvieron la posibilidad de, pues, representar la información de distintas maneras y de expresar la información de distintas maneras. Entonces, hablamos de los 3 principios del diseño universal para el aprendizaje. Espero que les haya gustado la dinámica. Era para ejemplificar un poquito de lo que estábamos hablando. Y bueno, consideraciones del diseño universal para el aprendizaje. ¿A qué límites o obstáculos nos podemos enfrentar? Carga administrativa. Sí tenemos, ¿verdad? ¿Poquita? ¿Mucha? ¿Poquita? Bastante, ¿verdad? Carga administrativa puede ser un límite o un obstáculo. Falta de recursos. Escuelas públicas. Es muy común la falta de recursos. ¿Cómo podemos solventar la carga administrativa y sobre todo nosotros como directivos? ¿Sí? Recomendar a los maestros que empiecen a incorporar una pauta por principio, ¿sí? Algo que yo todavía no haya manejado, ¿sí? Por ejemplo, yo me topé con varias pautas del diseño universal que no había manejado. Y dije, bueno, me voy a poner el reto de al menos una. ¿En dónde es nuestro talón de Aquiles dentro de la pedagogía? Todos los maestros tienen esta tendencia de presentar la información de múltiples formas a sus alumnos.
pero la parte de permitirles expresar a ellos lo que aprendieron de distintas maneras, ese es nuestro talón de Aquiles que tenemos que estar trabajando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de múltiples formas de expresión, ahí tenemos que estar trabajando muchísimo los maestros. Entonces, hay que trabajar esa parte y las múltiples formas de implicación. En cuanto a la falta de recursos, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos? ¿Se acuerdan del famoso FODA? Bueno, aquí se los resumo, ¿no? ¿Qué oportunidades tenemos? Parte de los recursos con los que cuentas, importante, apóyate de padres y del trabajo colaborativo, ¿sí? Si tú ves al padre de familia como un aliado, lo involucras, ¿sí? En todos los sentidos dentro de la institución escolar, ¿sí? No solamente para los consejos de participación, involucrarlo en distintos proyectos que tienen que ver con lo académico también. Por ejemplo, papá lee un cuento, que vayan de vez en cuando los padres de familia a leerles cuentos a los niños. Estos proyectos de los huertos escolares preciosos que hacen en las escuelas. A mí me tocó, por ejemplo, como mamá, participar en huerto escolar y fue una experiencia bastante significativa el acompañar a no solamente a mi hijo, sino a varios de sus compañeros al huerto, regarlo, el documentar, el hacer toda la parte del registro. La verdad es que fue una experiencia significativa como madre de familia, y sí te sientes más vinculado con el proceso que está llevando a cabo tu hijo de aprendizaje. Saturación de currículum, pues esta nueva propuesta del Plan 2022 obviamente trae menos carga en ese sentido. No obstante, los libros de texto pues obviamente traen bastantes propuestas en términos de proyectos que obviamente difícilmente se pueden lograr, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Seleccionar, eliminar y priorizar contenidos, proyectos y enfocarnos a las necesidades de la comunidad. Partir del contexto, partir de las necesidades de la comunidad al momento de seleccionar los proyectos. Recuerden que la propuesta que tenemos en los libros de texto es solo una guía, ¿sí? De ahí de esa guía nosotros podemos valernos y seleccionar los proyectos en distintos momentos conforme a las necesidades de la comunidad escolar y de las situaciones que están viviendo nuestros alumnos, los intereses que surgen, ¿no? Mis alumnos son difíciles de motivar. Esta estrategia de los proyectos personales yo se las recomiendo muchísimo. Miren que el trabajar a veces con alumnos con aptitudes sobresalientes puede ser un reto, un desafío bastante significativo para los docentes. No obstante, esta estrategia de los proyectos personales ha resultado ser bastante motivadora para ellos. Y pues bueno, ir avanzando hacia un currículo más flexible, ¿no? Hablamos de este principio también, colaboración y participación comunitaria. Y aquí les puse la definición de comunidad educativa según el SAE, ¿sí? Los servicios de asesoría y acompañamiento a la escuela, 2021. Define a la comunidad educativa como al conjunto de actores involucrados de manera corresponsable en el cumplimiento del máximo logro de los aprendizajes de los alumnos en las escuelas de educación básica, ¿sí? ¿Cuáles son mis herramientas desde la gestión escolar? Tenemos que voltear a ver al plan analítico, que obviamente nos va a permitir tener como ese análisis detallado del contexto, ¿sí? Mi programa escolar de mejora continua específicamente al ámbito que tiene que ver con la participación social, los comités de participación social, proyectos comunitarios, ¿sí? Proyectos que tengan un impacto no solamente en la escuela, sino fuera de la escuela, que resuelvan problemáticas de la comunidad escolar,
Y estrategias, la estrategia del club de lectura y el huerto escolar. Aquí nuevamente les pongo el dominio, es el dominio 4, ahí tiene un error, pero es abarca dos criterios, el 4.1 y el 4.2, lo que tiene que ver con colaboración y participación comunitaria. Aquí tenemos también lo que tiene que ver con el principio de innovación y mejora continua, ¿sí? Empezamos por definir desde el SAE qué es la gestión escolar, porque ahí tenemos que ver qué nos toca en esta parte de innovación y mejora continua, porque no solamente estamos hablando de las prácticas de aula, las prácticas del docente regular. Estamos hablando de cuál es nuestra responsabilidad en este sentido. Y pues dice que a la responsabilidad de la escuela para organizar, realizar, decidir, desarrollar y valorar lo relativo a la prestación del servicio educativo que brinda de conformidad con el marco jurídico y administrativo aplicable, ¿sí? ¿Dónde se fundamenta? Sí, este principio de innovación y mejora continua. Nuevamente, artículo 3º. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Aquí, ¿qué es importante, compañeros, colegas? En el 1.2 del marco de excelencia nos habla de las TICAT, ¿sí? Este compromiso que tenemos nosotros como directivos de utilizar los avances de la investigación y motivar el uso de las TICAT. ¿Qué son las TICAT? Anteriormente las llamábamos TIC, ¿sí? Tecnologías de la Información y la Comunicación. Ese término ahora se amplía, ¿sí? Se amplía posterior a todos los avances tecnológicos que ha habido y ahora son tecnologías de la información, la comunicación, el conocimiento y el aprendizaje digital, ¿sí? Obviamente ahorita tiene un gran peso la adquisición de conocimientos a través de medios digitales, conocimientos, habilidades y competencias que desarrollan nuestros alumnos a través de estos medios digitales. Entonces, de hecho, también va a haber, hay una propuesta de inteligencia artificial que viene desde Dociencia Digital, un libro muy interesante, que también estaremos hablando de él posteriormente. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo motivamos a nuestros maestros a innovar la práctica, a esta mejora continua, a lograr este indicador, este criterio de excelencia? ¿Sí? Cuando hablamos de excelencia muchas veces decimos, ay, bueno, se escucha muy alejado, pero cuando vemos la definición de excelencia, desde el propio artículo 3º, ¿qué nos dice? Nos dice que son estos procesos de mejora, ¿sí? Que van orientados al máximo logro de los aprendizajes en cada individuo. Es decir, no van a ser los mismos aprendizajes que yo tenga a los que tenga Paquito, a los que tenga Pedrito, ¿sí? Pero mi interés está en que cada alumno logre el máximo logro de los aprendizajes, ¿sí? De lo que él puede lograr, ¿ok? A eso se refiere la excelencia. Y bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Tenemos que propiciar como directivos la autonomía pedagógica. Desgraciadamente, yo sé que en sus escuelas no, pero en algunas escuelas se da que hay estas prácticas fiscalizadoras, estas prácticas que fuera del acompañamiento, pues están constantemente exigiendo a los maestros que se vayan por una línea en particular, ¿sí? La autonomía pedagógica le da la libertad al docente, ¿sí? En cuanto a la metodología,
en cuanto al desarrollo de su planeación. No es lo mismo, y quiero aclarar esta parte, no es lo mismo el que de forma colegiada, ¿sí? Se pongan de acuerdo en cuanto a o el formato que más les aplique en cuanto a planeación, ¿sí? No es lo mismo tener un formato en común a que nuestra planeación esté totalmente igual, por ejemplo, si estamos en un grado, ¿sí? Por ejemplo, si hay 3 maestros en un grado escolar, no es posible que tengan exactamente la misma planeación. ¿Por qué? Porque cada grupo de alumnos tiene características diferentes y cada docente tiene que adaptar, obviamente los PDA, los procesos de aprendizaje, van a ser pues similares porque son los de la fase que se está trabajando. Pero cuando hablamos de responder a las características de mi grupo, dentro del plan analítico, recuerden que también se hace un análisis detallado del grupo, del contexto, de las familias de mi grupo, para poder definir cómo es mi población y en base a eso, pues obviamente pasar al programa sintético, ¿no? Entonces, vamos a dar o permitir esta autonomía pedagógica, que el maestro realmente logre adaptar estas propuestas pedagógicas a las características de su grupo, ¿sí? A las necesidades que se plantean. Recuerden, regularmente los maestros que tienen estas prácticas innovadoras son disruptivos, siempre proponen cosas más allá de lo que plantea el plan y programas de estudio, ¿sí? Entonces son maestros que siempre se adelantan, que investigan, que están viendo lo que están haciendo en otros lugares y lo quieren implementar. Por ejemplo, y hay muchos maestros que están con esto de la inteligencia artificial y se les aplaude porque es algo que obviamente que es innovador y que está motivando mucho a los alumnos a esta cuestión de interiorizar todo lo del aprendizaje digital. Liderazgo horizontal, ¿sí? Como directivos, y eso se los recomiendo, tenemos que aprender a delegar, ¿sí? Parte de este marco de excelencia nos dice que tenemos que aprender a conocer las características y potencialidades de cada uno de nuestros maestros, ¿sí? Y en base a eso, pues, darles como estas posibilidades de compartir experiencias, de dirigir proyectos dentro de la escuela, de plantear propuestas de mejora desde el ámbito de sus competencias y de sus facultades. Entonces, el liderazgo horizontal es precisamente bajarnos a un nivel de acompañamiento, ¿sí? Y dejar que que los docentes, perdón, tomen decisiones y puedan, digamos que impulsar también a sus compañeros a estas cuestiones de innovación y de mejora continua, ¿ok? Y pues bueno, el último factor clave y que ese sí desde la asesoría, nos corresponde es la cuestión de la formación profesional. Y creo que en este sentido volvemos a retomar también el liderazgo horizontal. Es decir, según las competencias de los maestros, según el dominio que ellos tengan en base a distintos temas, pues obviamente ellos pueden hacer aportaciones bastante significativas dentro de los espacios que tenemos en los consejos técnicos para compartir. Entonces, otra de las cosas que se manejan en el marco de excelencia que tenemos en este sentido de aplicabilidad en cuanto a formación profesional es facilitar a los docentes como estos espacios de formación, ¿sí? Facilitar la información en cuanto a espacios de formación a los que ellos tienen derecho como docentes, ¿sí? Recuerden que así como el alumno tiene el derecho obviamente a alcanzar el máximo logro de sus aprendizajes, el docente
tiene el derecho a estarse capacitando y a tener los recursos necesarios para poder responder a las necesidades de su grupo. Y en este sentido, hay propuestas oficiales y hay propuestas como esta iniciativa del doctor Jesús, que permite una formación en distintos rubros de la práctica profesional, ¿no? Y entonces el acercar estas experiencias, el acercar y el proporcionar materiales a nuestros docentes, pues obviamente les da oportunidad de poder implementar estrategias innovadoras dentro de su aula. Dentro del colegiado, esto lo podemos trabajar desde los consejos técnicos, tomarlo en cuenta en nuestro programa escolar de mejora continua, abrir nuestras comunidades de aprendizaje. Sabemos que como escuela ya somos una comunidad de aprendizaje, ¿sí? Los docentes compartimos, reflexionamos, analizamos, tomamos decisiones. Somos una comunidad de aprendizaje. Ampliemos esa comunidad de aprendizaje. Invitemos a otras personas a compartir dentro de nuestros espacios, ¿sí? Estas comunidades de aprendizaje se han dado al momento de compartir las zonas, ¿sí? Estos espacios de asesoría y de capacitación, pero incluso con instituciones, con miembros de la comunidad, se pueden abrir estas comunidades de aprendizaje. En cuanto a metodologías, tenemos el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida, el STEAM. Ahorita hay muchísima información en redes sociales de cómo implementar cada una de estas metodologías. Ahorita no voy a ahondar en esa parte, pero podemos encontrar muchísima información de cómo llevar a cabo estas metodologías que está comprobado que ya traen implícito las características del diseño universal para el aprendizaje. ¿Sí? En cuanto a innovación, el poner en práctica las tecnologías para la información, la comunicación, el conocimiento y el aprendizaje digital, el diseño universal para el aprendizaje y la inteligencia artificial, que también son formas de innovar. Y en cuanto a la gestión, no debemos olvidar, pues bueno, ahora sí que lo que nos compete dentro de la gestión escolar, que tiene que ver con la asesoría, el acompañamiento y la tutoría. ¿Cuál es una de mis principales herramientas como directivo en este sentido? La observación áulica, ¿sí? Estas visitas técnico-pedagógicas donde podemos observar las características del grupo, cómo se lleva a cabo la metodología. Y lo importante aquí es que estos espacios pues lleguen a una retroalimentación, ¿sí? De lo que yo observé, poder dialogar de una manera asertiva con los docentes y dar recomendaciones de cómo pueden mejorar su práctica, ¿sí? Entonces, lo significativo de la asesoría y del acompañamiento es justo eso, estos espacios de diálogo, de reflexión, entre la parte del directivo y el docente regular para la propuesta de iniciativas de mejora, ¿sí? Y pues bueno, la tutoría, según el SAE, lo maneja para como este acompañamiento inductorio para los docentes de nuevo ingreso, ¿sí? Y que maneja que esta tutoría es por 2 ciclos escolares. Si bien ahí en el libro de los lineamientos del SAE no viene específicamente que el directivo es responsable, sino un docente, obviamente, que ya está experimentado. Sí, el directivo, pues obviamente tiene que tener ahí, pues una implicación de estar dando también acompañamiento al docente tutor, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos, dice, un diagnóstico integral requiere analizar las características, intereses y necesidades de los alumnos, así como los siguientes ámbitos: el aprovechamiento académico y la asistencia de los alumnos, las prácticas docentes y directivas, la formación docente, el avance de los planes y programas, la participación de la comunidad, el desempeño de la autoridad escolar, infraestructura y equipamiento y la carga administrativa. Esa parte, si queremos docentes innovadores, tenemos que estar pensando en buscar la forma de reducir la carga administrativa.
Este es el material que les comento que les preparé. Si ustedes están en los procesos de tanto vertical como horizontal, les preparé dos materiales. Les preparé un glosario con todos estos términos rebuscados que les dije el día de hoy. Cada uno de los términos aquí está, ¿sí? Todo es en base a los documentos normativos, algunos desde legislación, otros desde la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, otros directamente del plan de estudios. Entonces, aquí vienen todo el glosario de todos los términos que manejamos el día de hoy. También les hice un material que es como una, no síntesis, porque la verdad es que ya vienen muy simplificados en el marco de excelencia, pero sí, si se fijan, les subrayé palabras claves que les van a ayudar en su estudio, ¿sí? Les puse en negrita los términos que tenemos que estar repasando constantemente con esta nueva propuesta de la nueva escuela mexicana. Entonces les puse en negritas esos términos que son más significativos y les subrayé las ideas principales, para que no tengan dificultad. Les hice tanto el marco de excelencia del directivo como del supervisor. ¿Por qué? Porque si están en proceso de promoción vertical, les va a servir el de supervisor, y si están en el de horizontal, les va a servir el de directivo. Entonces, pues con todo el gusto del mundo les comparto este material que elaboré exclusivamente para ustedes, y para este espacio, y espero que les sea de muchísima utilidad. Asimismo, a través del Dr. Jesús les voy a compartir un compendio de todo el material que desarrollé para que se los compartan a sus maestros. Cuando estuve en Escuela TV, todo el tiempo de pandemia, los 3 años de pandemia, generé muchísimos materiales para pues desarrollar las distintas habilidades en nuestros alumnos que presentaban discapacidad y que en ese momento, pues por distintas razones era difícil acceder a las formas de trabajo que se estaban dando en ese momento. Y pues bueno, son cuadernillos que están basados en el diseño universal para el aprendizaje. Son más de 60 cuadernillos y otros recursos didácticos como las ruletas, como juegos didácticos, que les van a servir muchísimo a sus maestros, y pues que espero que les sean de muchísima utilidad porque son recursos que incluso están en el repositorio nacional, porque pues bueno, Secretaría de Educación le vio ahí valor, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por, tener la paciencia y darme este espacio para compartir con ustedes este tema que si bien es bastante extenso, creo que es un tema necesario y que en este momento requerimos de hablar de inclusión. Muchas Doctor. gracias, doctora Vanessa Martínez. Bueno, ya vieron ustedes que una de las expertas más connotadas en materia de inclusión es la doctora Vanessa Martínez del Estado de Nuevo León. Y bueno, nos pudo aportar ya pues un panorama muy amplio. Yo estoy muy atento porque es un tema que además de que me interesa mucho, es un tema actual, es un tema que cobra relevancia específica ahora en este momento, porque uno de los ejes articuladores es la inclusión y está muy cercano a la interculturalidad crítica también, y por supuesto al pensamiento crítico, y tiene como varios vasos comunicantes entre lo que hoy nos está aportando. Bueno, maestras, maestros, es un espacio que hemos llamado Academia de Directores, pensando en que el ejercicio de una función directiva no tiene una preparación específica para ejercerla. Llegamos por diferentes razones, pero nuestra preparación inicial no nos prepararon pues para ser directores, no estudiamos para ser directores. Y esta academia pretende ser un espacio horizontal de crecimiento, gratuito, abierto, porque los ponentes que están participando, yo les pedí en la relación profesional que tenemos, en la amistad que se está gestando y que con algunos que tengo ya muchos años, de que nos regalaran una sesión de 2 horas para los directivos, y a algunos de ustedes les voy a pedir lo mismo en función de un programa que previamente ya se elaboró,
que ya tenemos estructurado y que va a durar 12 sesiones. Yo he elegido las primeras 4 nada más. La próxima semana va a estar la maestra Norma Andrea Rodríguez Sánchez. Ella es jefa de sector en Dolores Hidalgo, en Guanajuato, y va a hablar de autoevaluación para perfilar la formación continua, que es uno de los aspectos que habrá que considerar dentro de nuestra propia formación. Después va a venir el doctor Arturo Castañeda de Durango, director de la consultoría Conecta, y él nos va a hablar también igual de una proyección a largo plazo, de ser directivo a largo plazo. Ya luego estaremos hablando ya en el segundo módulo de aspectos de lo que la persona debe saber dominar, como la cultura escolar, por ejemplo, como las prácticas educativas. Posteriormente vamos a hablar de intervención, observación e intervención de prácticas educativas. Vamos a conocer instrumentos de observación de prácticas, cómo intervenir esas prácticas. Posteriormente vamos a hablar de trabajo en equipo, en fin, 12 temas muy interesantes que les digo, se van a desarrollar así de manera horizontal, de manera gratuita, libre, de acceso libre. Y pues ojalá aprovechemos ese espacio. Hoy tuvimos la gran oportunidad de escuchar a la doctora Vanessa Martínez, con ese conocimiento profundo de temáticas relacionadas con la inclusión, con los principios educativos que rigen la nueva escuela mexicana. Y pues nos llevamos ese bagaje cultural construido, esa piedrita más ya a la cimentación de lo que está haciendo la Academia de Directores, ¿sí? Entonces, tenemos algunos avisos que comentarles. Miren, paralelamente a este trayecto que estamos haciendo así, gratuito, abierto, ya conseguimos ya el vínculo y el acuerdo con una institución educativa que tiene REBOE y tiene un REBOE de una maestría en liderazgo y gestión. Va a ser una maestría para directores, para directivos, en liderazgo y gestión especialista. Y entre las cosas bonitas de esto, buenas, es que es una maestría que se lleva a cabo, que se cursa en 1 año 4 meses. Una maestría que se cursa en 1 año 4 meses. Y que la mensualidad está muy cercano a los 1,000 pesos. Por ahí anda, ¿sí? O sea, no muy alta de los 1,000 pesos, no más abajo tampoco, pero no muy alta después de los 1,000 pesos, ¿sí? 1,000 pesos. Entonces, quien quiera cursar una maestría en liderazgo y gestión, estamos pidiendo la posibilidad de hacer un grupo de una maestría para directores, ¿sí? Y esta la vamos a empezar en el mes de abril, más o menos el 20 de abril, ¿sí? Un grupo especial de maestría para directores. Y en el mes de mayo, el 20 de mayo, vamos a iniciar un doctorado especial para directores. Un doctorado para directores, ¿sí? Es un doctorado, ese sí se desarrolla en 2 años, ¿sí? Pero las temáticas y los ponentes y en la formación va específicamente para directores. Por ahí en el grupo les vamos a compartir el programa completo ya, de qué va a consistir, y vamos a empezar como ya a captar personas que quieran estudiar esa maestría en 9 y 4 meses, especializada en liderazgo y gestión, y también un doctorado especializado también en función directiva, en liderazgo y gestión, ¿sí? Entonces es parte como de lo que estamos haciendo para formalizar esto. Y este trayecto va a tener carácter de diplomado, se cursa en 3 meses, cada vez desarrollamos 4 sesiones, vamos con la segunda apenas, y el diplomado en sí pretendemos que sea gratuito, abierto. Ya la constancia va a tener un pequeño costo, por si alguien quiere puede ser la constancia, por lo que implica la parte de control administrativo y demás, porque no nada más es emitir una constancia, no, es tener la base de datos, las evidencias de que estamos cursando este trayecto formativo, ¿sí? Entonces, pues les agradecemos mucho el que estén ustedes interesados en esto. Cualquier cosa en el grupo de WhatsApp de inscritos, ahí se les van a compartir los enlaces, ¿sí? Y ahí pues vamos a también abrir la inscripción de la maestría y la inscripción al doctorado. Así que pues son opciones que estamos buscando así en las mejores condiciones. Créanme que una maestría que se cursa así en tan poco tiempo y en un costo tan bajo, no es fácil de encontrar, porque además va a tener la calidad de ponentes que Docencia Digital va a tratar de garantizar para hacer esto. Paralelamente, quiero comentarles, estamos trabajando 2 proyectos. Somos incansables en esto por tratar de aportar a la educación. Un proyecto lo está coordinando la doctora Vanessa Martínez. Es un libro
colectivo, donde un colectivo de autores están ya escribiendo un libro que se va a llamar El diseño universal de aprendizaje en el trabajo por proyectos. El DUA en el trabajo por proyectos. O sea, cómo hacer proyectos con diseño universal de aprendizaje. Sí, va a ser un libro digital que estaremos presentando, yo creo que en el mes de marzo, tal vez, ¿sí? Y va a ser un libro con ISBN. Paralelamente estaba escribiendo otros 3 libros también con colectivos de autores en un proyecto que se llama Caleta. Caleta es colectivo de autores de libros educativos de temas de actualidad. Sí, son colectivos de autores. Estamos escribiendo y estamos logrando registros de ISBN para esos libros. Sí, y bueno, se van a comercializar en forma digital en un costo muy accesible y también en versión impresa, ¿sí? Entonces, síganos en nuestros proyectos, son abiertos, son para quien quiera participar y vamos a tener abierta la posibilidad de que se incorporen algunas personas a este grupo de Academia de Directores. Ahora sí, digamos, antes de que empiece la tercera sesión. Empezar la tercera sesión, no se va a poder inscribir nadie porque es un tanto difícil recuperar 3 sesiones previas, pero dos todavía es accesible, ¿no? Por si conocen a alguien en su zona escolar, si son supervisores, si quieren que sus directores se incorporen, si el colectivo de su zona escolar quiere incorporarse, antes de la tercera sesión. Y el límite va a ser, bueno, la capacidad que tenemos en este Zoom para poder recibirlos, que son 500 personas que puedan cursar este trayecto en la primera generación, ¿sí? Tal vez sea una constancia, un diplomado que no les va a servir para nada en procesos que participamos, pero bueno, el tener ya la constancia, dicen, siempre es mejor tener las vías antes de que llegue el tren que tener que construir vías y trenes ya en el momento en que se necesite. Nadie les, nada, si pide, nadie nos dice que este diplomado llegue a una autoridad que le interese darle validez en algún proceso y que diga, si cursaste el diplomado de la primera generación, tenemos las evidencias, tenemos la consistencia de una gran calidad de contenido y bueno, si alguien, alguna autoridad que llegue esto, estamos transmitiendo abiertamente a través de Facebook Live y que quiera, digamos, darle como ese respaldo, pues bienvenido. Esto es una iniciativa horizontal de docentes para docentes o de directivos para directivos y pues siempre se le apuesta pues a lo grande y a los grandes proyectos. Muchísimas gracias, doctora Vanessa. Gracias por sus aportaciones, gracias por estar acá, por dedicar parte de este sabadito a informarse, a formarse, y siempre esto reditúa en el beneficio de nuestras alumnas, nuestros alumnos, nuestras escuelas, nuestras comunidades. Hasta la próxima semana, nos vemos el sábado próximo, ¿sí? Antes de que empiece la tercera sesión, se pueden incorporar nuevas personas. Les compartimos las grabaciones pasadas, después ya nada. Y les mando al grupo también los materiales que nos está compartiendo la doctora Vanessa. Les mando el enlace a la grabación que se generó el día de hoy, que es en Facebook. Y les mando también, bueno, los materiales que se van a utilizar. Muchas gracias. Le damos un aplauso inclusivo a la doctora Vanessa, ¿sí? Por habernos acompañado. Gracias, gracias. Muy amable, muy rica la sesión. Gracias a todos, ¿sí? Y si ven el video en Docencia Digital, pónganle un comentario. Pónganle un comentario de lo que está viviendo, hagan algo, o sea, para difundir esto, bueno, porque vale la pena el que se den a conocer este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Bonita noche. Bye.